A continuación, se explica un segundo ejercicio sobre la forma de calcular el pH o potencial de hidrogeniones. En el ejercicio nos piden calcular el pH de 1500 mililitros, o sea, 1.5 litros de una solución acuosa que contiene 4/10 milésimas de mol de ácido sulfúrico. Inicialmente colocamos los datos. Aquí tenemos la cantidad de solución dada, los moles del soluto y nos piden averiguar el pH. El pH se puede calcular aplicando la fórmula pH igual a menos logaritmo de la concentración molar de los iones H+. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre el concepto de pH. Los invitamos a que lo visiten. A continuación, veamos cómo se originan los iones H+ del ácido sulfúrico. Cuando el ácido sulfúrico se disuelve en el agua, o sea, se dice que está en disolución acuosa, los enlaces formados entre el oxígeno y el hidrógeno sufren un rompimiento heterolítico. Hetero desigual, lisis rompimiento. En dicho rompimiento, los oxígenos se llevan los dos electrones que comparten en enlace con los hidrógenos, porque el oxígeno es un elemento más electronegativo que el hidrógeno. Por eso tienen mayor poder de atracción sobre los electrones de este enlace. Al separarse el radical SO4 de los hidrógenos, el radical SO4, llamado también sulfato, adquiere dos cargas negativas porque ha ganado dos electrones. Este radical es un ion anión y los dos hidrógenos, al perder cada uno un electrón, quedan cargados positivamente, llamados ion catión. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre disociaciones químicas. Visítenlo. La disociación se puede resumir en la siguiente forma. Ácido sulfúrico en disolución acuosa libera dos iones H+, o sea, dos cationes, más un radical sulfato cargado negativamente dos veces. También se puede representar en esta forma. Ácido sulfúrico más el agua origina dos iones hidronio u oxonio y el radical sulfato como ion anión. El ácido sulfúrico, por ser un ácido muy fuerte, todas sus moléculas se disocian originando los iones H+ y los radicales sulfato. Además, apreciemos que por cada mol de ácido sulfúrico se producen o se liberan 2 moles del ion H+ o ion hidronio. En consecuencia, el ácido sulfúrico, cuando está en esta disolución, está disociado en esta forma. Y como la relación es de una mol de ácido por 2 moles del ion hidronio, por lo tanto, estas 4/10 milésimas de mol de ácido sulfúrico, al disociarse, producen el doble de moles de iones H+, relación de 1 a 2, o sea, 8/10 milésimas de iones H+. En esta primera parte del ejercicio tenemos ya los moles de iones H+ disueltos en 1.5 litros de solución. A continuación, en la segunda parte, debemos de hallar la molaridad de los iones H+, es decir, la cantidad de moles de iones H+ que hay disueltos en un litro de solución. Para hallar esa molaridad se puede aplicar esta fórmula en donde la molaridad es igual a la división de los moles de iones H+ entre los litros de disolución. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre molaridad. También los estamos invitando a que se suscriban a este canal. A continuación, podemos hacer el reemplazo en la fórmula. Aquí tenemos que los moles de iones H+ son
8/10 milésimas, divididas por la cantidad de la solución, que es 1,5 litros. Al hacer la operación, obtenemos como resultado 53 100 milésimas de mol de iones H+. Como esta es la cantidad que hay en un litro de solución, la concentración de los iones H+ es de 53 100 milésimas molar. En tercer lugar, vamos a averiguar el pH aplicando la fórmula respectiva. Reemplazamos la concentración de los iones H+, que son las 53 100 milésimas. Luego, en una calculadora científica, averiguamos el logaritmo de esta cantidad y obtenemos como resultado menos 3,28. Al multiplicar estos signos, nos queda que menos por menos da más, obteniendo un pH de 3,28. La utilidad del pH es la de expresar en números mayores que la unidad cantidades de iones H+ demasiado pequeñas. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube como aprendermas.com.